Esto es Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET. Braulio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar tan temprano, mi querido Braulio. Bueno, primero preguntarte obviamente lo que está en el centro de la discusión, que es el tema de la seguridad, y preguntarte en el sector turístico, pues cómo se ve este complejo problema y sobre todo cómo está impactando, si es que lo está haciendo obvio. Sí, por supuesto que está impactando este tema. Este tema es uno de los grandes problemas que tenemos de tiempo atrás. No es un tema que se haya dado, digamos, en este sexenio, sino que al contrario, ¿no? Es uno de los puntos que no hemos podido resolver como país. Nosotros como empresarios hemos puesto, digamos, todo lo que está de nuestra parte para tratar de sensibilizar a los gobernantes del país sobre la importancia que tiene el turismo, ¿no? Como digamos, industria que debería estar muy arriba en la prioridad nacional, y que una de las cuestiones que le afecta, y le afecta directo, y insisto, ha sido de tiempo atrás, es este tema de la seguridad. El país está hoy por hoy pasando pues una crisis, como tú lo decías, muy, muy grave, que se oye en todo el mundo, ¿no? Y al final de cuentas, si nosotros no tenemos una estrategia, y digo nosotros como país, no tenemos una estrategia de contención de crisis y de relaciones públicas para pues minimizar este impacto que puede llegar a tener estos travel warnings que emite el gobierno americano, pues al final de cuentas, por supuesto que es un tema que pega frontal y que por supuesto, pues bueno, afecta mucho a la industria. Claro, y es que mencionas algo fundamental y es la parte de relaciones públicas y sobre todo el cambiar la narrativa, porque vemos muchos destinos muy importantes en el mundo tienen sus grados de complejidad en términos de seguridad, etcétera, pero claro, México es un país muy grande, sin duda los retos están ahí, pero también es cierto esto que si no cuentas la historia, alguien más la va a contar y evidentemente los rivales de México en materia turística pues la van a tratar de resaltar quizás, y la información misma, pues es obvio, como también lo destacas, Braulio, pues nos coloca en el centro, digamos, global por temas negativos, y pues vale la pena contrarrestar esa narrativa, ¿no? Pero ahí se requiere obviamente gasto, esfuerzo y estrategia. Sí, sí, sí. Mira, y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Gasto, o sea, es una inversión que en el pasado se tenía, entendemos que ya no la vamos a tener, la estrategia fue desaparecer el CPTM ya tiempo atrás, y entendemos que no, ya no pasará. Lo que nosotros hemos dicho es que en el pasado, con el CPTM, lo que se tenía era, pues, tres cosas se hacían, digamos, si lo quiero resumir rápido. Uno, pues, es el fortalecimiento de la marca México, ¿no? Que era algo muy importante y como tú lo dices, si no lo contamos nosotros, lo va a contar nuestro competidor. El segundo es en las relaciones públicas, que en este mundo tan globalizado, ya en tantas redes, etcétera, pues hay que invitar a gente a que tenga esta experiencia mexicana correcta, la que sabemos nosotros que podemos brindar. ¿A qué me refiero? Pues a que vaya a Sol y Playa, que vaya a ciudades coloniales, que tenga, coma bien, digamos, y que tenga un excelente servicio, que es lo que sabemos hacer. Y por último, pues es el tema de la contención de la crisis, que es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y al final de cuentas esas tres no existen hoy y como tú lo dices, pues los competidores lo que quieren son los visitantes que existen y al final de cuentas pues ellos salen a contar su historia y nosotros no. Fíjate, todavía tenemos casi 54% abajo como mundo, no estoy diciendo que sea México, sino como mundo, el flujo de las llegadas de los turistas todavía está 54% abajo contra el 2019. Si lo comparamos de enero a mayo, que son los datos que tenemos en el último reporte de la actividad turística que sacamos con Ficotur. Entonces, estamos todavía con un flujo limitado, es cierto, México se está recuperando, es cierto, otras, digamos, destinos también están recuperados, pero al final de cuentas estamos haciendo todo esto con un flujo, pues 54% menos, ¿no? Por lo menos, insisto, a mayo. Entonces, México yo creo que ha sido sobresaliente en la recuperación, ha sido una recuperación dispareja, ¿no? Porque si tú ves los portafolios de Sol y Playa, esos están recuperados, plenamente recuperados, pero si ves algunas ciudades o ciudades que dependen de los grupos, de las convenciones, de los viajeros de negocios, pues al final de cuentas esa no está, ¿no? Recuperada. Entonces, pues comento todo esto porque, pues sí, me gustó la analogía que dices, ¿no? El que no cuenta la historia
se queda atrás y los demás están con un cuchillo en los dientes para tener estos pocos turistas o menos turistas que existían en el 2019, ¿no? Claro, y como mencionas también, bueno, pues se ha dado esta recuperación relativa, entendiendo en un sector que todavía no alcanza a reconfigurarse. Y eso me lleva al otro aspecto que es, pues el tema aéreo, porque finalmente el asunto de la categoría 2 que pues no permite abrir más vuelos, por lo menos de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, que es nuestro mercado natural. De hecho, en parte eso explica pues la conveniencia que tiene México con obviamente las características excepcionales que tenemos en materia de sol y playa, por ejemplo pues han ayudado mucho a esa recuperación. ¿Qué está pasando en la parte aérea y cómo está impactando ello al sector turístico? Porque tenemos otros aeropuertos pues de primera, está Cancún, Guadalajara, que incluso está en remodelación, en fin, pero bueno, el asunto de la Ciudad de México que también es importante. ¿Cómo está en esa parte? Mira, en términos de llegada, que no tiene que ver, digamos, con los aeropuertos o con el tema de la degradación, pero creo que es importante saberlo. En términos de llegadas, en los tres aeropuertos que hacen el 60 y tantos por ciento, 65% de las llegadas internacionales, que son Cabo, Cancún y Puerto Vallarta, estamos recuperados, estamos por arriba del 2019. El problema es que México, la Ciudad de México, funciona como un hub, o debería de funcionar como un hub. El gobierno lo que hizo fue apostar por un sistema metropolitano que incluye Toluca, México, o Ciudad de México y el AIFA. Y al final de cuentas, pues hoy por hoy ese sistema metropolitano no está funcionando porque plenamente sí se han movido algunos vuelos a Toluca, pero no es un aeropuerto que pueda, por la altitud que tiene y demás, que pueda tener más de los más salidas o salidas diferentes, ¿no? El AIFA, pues lo hemos sabido, ¿no? Tiene un problema de conectividad terrestre, todavía no se resuelve y está en proceso de construcción, pero al final de cuentas, pues tiene 12, 13 operaciones al día. Y el AICM, que es, digamos, la apuesta fuerte por hoy, pues tiene un problema de estructura en su Terminal 2 y también tiene un problema en una de sus pistas. Entonces, pues todo esto es como un cóctel muy complicado para que no funcionen las llegadas que deben de funcionar. Nosotros como empresarios apostamos a que este sistema metropolitano funcione, porque al final de cuentas, digamos, es lo que tenemos y nosotros hacemos, digamos, votos para que esto funcione. Pero también es cierto, como tú dices, ¿no? La degradación, llevamos alrededor de 14, 15 meses con esta categoría 2 y no podemos tener vuelos nuevos desde el AIFA hasta que no se arregle. Por ahí dice, ¿no? Algunos dicen que podría estar esto en diciembre, pero al final de cuentas también en diciembre todavía vamos a llegar a 18, 19 meses con esta degradación 2, que sí es algo de preocuparse. Claro, no, y como mencionas, por ejemplo, todo el viaje de negocios se vuelve complicadísimo desde el AIFA, sobre todo porque pues un ida y vuelta, digamos, los típicos viajes que sueles hacer tú, que me toca hacer a mí y que uno se encuentra a muchas personas en el aeropuerto, pues que vas y vienes al siguiente día o incluso el mismo día, pues no es practicable en términos de que te puedes tardar 2 horas en llegar al aeropuerto y luego 2 horas en regresar, si es que lo logras, si no te pierdes en el camino, y eso pues es un porcentaje importante. Y la otra es que pues quizás la vocación de vuelos internacionales tendría más sentido, sobre todo porque son viajes más largos, a lo mejor no necesitas se diluye, digamos, en la documentación si la hacen rápido y ágil, lo que puedas perder en llegar si haces un viaje un poco más largo, pero para eso requieres pues que esos viajes se materialicen, ¿no? Y para ello, pues la conectividad con Estados Unidos comienza por ahí, porque no solo los que vienen, sino los que viajan, pues también es un destino importante y creo que es fundamental. Braulio, debo hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la llamada para conversar un poco más de pues cómo van los datos, digamos, del sector en México, que ya nos decías, pues ha habido una fuerte recuperación, pero sobre todo, ¿qué tendencias estás viendo para lo que resta del año? Porque hay otro elemento, la inflación, y esta cómo está afectando. Sí. Finalmente, pues México en esa parte siempre es atractivo, pero escuchar lo que tienes que decir con respecto al comportamiento y sobre todo al panorama en lo que resta de este 2022 de una industria además que creo que es muy, muy importante, a diferencia de otras que todas lo son por el empleo que genera, ¿no? Es intensiva, lo diríamos así, en capital humano, y eso, bueno, pues es clave porque son millones de familias
ahí se vincula esto es imagen empresarial. Braulio, te agradezco mucho la paciencia. Estoy hablando esta mañana con Braulio Arzuaga, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, y preguntarte cómo, digamos, en este momento y en lo que va del año, cómo se ha comportado el sector, sobre todo porque habíamos visto cambios de tendencias. Ahora tenemos además la inflación. ¿Cuáles son las cifras hasta hoy y sobre todo cómo se ve el resto del año, estimado Braulio? Sí, como no. Mira, Rodrigo, lo que habíamos platicado, ¿no? En términos de recuperación, México, bien. Yo decía que era un tema un poco disparejo, pero al final de cuentas, si nosotros comparamos el primer trimestre contra el año anterior, estamos 22% arriba. Y claro, veníamos de una base baja, ¿no? Si lo comparamos contra el 2019, estamos casi 7% por abajo. Pero al final de cuentas, insisto, no estamos en los niveles del 19, pero la recuperación es importante. Para dimensionar o sensibilizarnos sobre la importancia que tiene esta industria, el saldo de la balanza turística es de 1.800 millones. Y esto contrasta muchísimo, por decirte, con la balanza comercial, que es negativa en casi 13.000 millones, o con la balanza petrolera, que es 16.000 millones abajo, y también con la balanza manufacturera, que son 1.000 millones abajo. Entonces, todas estas saldos de las balanzas turísticas de las diferentes industrias, hoy por hoy son negativas, insisto, al primer trimestre y con información de INEGI, y la balanza turística es casi 11.000 millones en positivo. Y comento esto porque ya también yo lo decía al principio de la entrevista, pues es importante que esta industria esté en la agenda nacional, pues bueno, digamos, hasta arriba, ¿no? Hablabas de inflación. La inflación, pues como sabemos, está alrededor de 8.4 o ha estado en esos niveles. Y sí ha sido mayor, digamos, en transporte aéreo, ha sido también mayor en la parte de hotelería y ha sido muchísimo más. Estoy hablando de 2 dígitos en la parte de paquetes turísticos. Entonces, recordemos que mucho tema de y también lo decías tú ahora que me hacías la pregunta, pues esta industria es intensiva en capital, ¿no? Agua, luz, combustible y la nómina es lo que más pesa en un estado de resultados y muchos de estos costos pues no los podemos pasar, digamos, a la tarifa o no se lo podemos pasar al consumidor final. Hablabas también de inflación. Nosotros ya con el empleo formal de asegurados en el IMSS, estamos ya casi a niveles, si comparamos el trimestre, estamos ya casi a niveles del 2019, o sea, seguimos, digamos, 2.5 abajo, ¿no? Pero se ha recuperado bien, la verdad se ha recuperado bien el empleo. Entonces, pues hoy por hoy, como te lo decía, nosotros tenemos 13.800 millones por visitantes internacionales, aparte, que eso es importante en ingresos, y eso ya representa 5.7% arriba del 19. Entonces, te di muchos datos, perdón, pero pues bueno, al final de cuentas, para mí lo más importante es que todos sepamos que esta industria se está recuperando, de manera dispareja, que necesitamos como industria de gobierno y empresarios tener estas estrategias importantes para crear más grupos, convenciones, digamos, el entorno favorable para que las ciudades no estén tan rezagadas. Y lo que te decía, ¿no? Cómo compara el saldo de la balanza turística con la comercial, la petrolera, la manufacturera, pues al final de cuentas es totalmente diferente, ¿no? Este es un saldo positivo contra todos negativos. No, y la verdad es que creo que al público de imagen empresarial y por lo menos a mí me encantan tantos datos y se agradecen porque además dentro de lo que decías, pues me parece que el turismo nacional, cómo preguntarte en esa parte, sobre todo porque al inicio de la pandemia una de las tendencias globales, y me parece que lo platicamos, es que pues muchos en vez de hacer viajes largos, pues lo hacían vía carretera, etcétera, es decir, un turismo un poco distinto en el contexto de la intensidad de la pandemia, pues cambió. Y en ese contexto preguntarte si esas tendencias que se transformaron a propósito de lo más agudo de la pandemia continuaron o digamos el regreso está siendo más como se estaba haciendo el turismo prepandémico. Sí, son menos turistas que gastan más. Al final de cuentas Ah, también eso es importante y es bueno porque México tiene grandes atributos para poder ser un país, un destino de turistas que gasten más, ¿no? Entonces, esa ha sido una estrategia, pues digamos, de tiempo atrás y la verdad es que creo que es bueno, ¿no?
que México se venda caro, ¿no? A pesar de los problemas que de repente podemos llegar a tener y lo difícil que puede llegar a ser vender el país, y pongo vender entre comillas, pues al final de cuentas están gastando más los turistas. Seguimos dependiendo muchísimo del mercado americano, ¿no? El mercado americano ha tenido una variación contra el 2019 de casi 20%. De las, digamos, de los top 10, como es sabido, pues Estados Unidos es el mercado emisor más importante con casi 70%, que este también a mí me da un poco de miedo, porque al final de cuentas dependemos demasiado de Estados Unidos. Y está bien, ¿no? Pero también Estados Unidos también se está dando cuenta de que hay otros países, de que hay anuncios y pueden empezar a disfrutar de otros viajes, ¿no? Canadá, que también es el segundo, pues sí que hay una desviación muy, muy fuerte, casi de 45% abajo contra el 2019, pero bueno, supimos que Canadá cerró sus fronteras durante muchísimo tiempo y demás, y entonces ese es uno de los mercados que habrá que recuperar y que ya tenga más flujo. Colombia ha sido ya es el tercero para nosotros, creció 53% contra el 2019 y ya es un mercado bien importante que sí está lejos de Canadá y Estados Unidos, pero empieza a ser muy importante. Entonces, pues al final de cuentas es un tema que sí están gastando más, que sí dependemos mucho de Estados Unidos. Yo creo que está bien depender de Estados Unidos porque es la economía más grande, están aquí, digamos, con un poder adquisitivo importante que puede viajar aquí a México. Y al final de cuentas, nada más estar sensibilizados, ¿no? Que hay que crear otros paquetes que sean digamos, que puedan venderse en otros países para balancear, si se puede decir así, la llegada de este mercado americano a nuestro país. Sí, por supuesto, y qué interesante lo que mencionas, sobre todo el caso de Colombia, que es sorprendente, y bueno, mucho sector afluente de América Latina pues está viniendo a México también. Sé que Brasil, Argentina pues la está pasando muy mal, pero México es un destino interesante para ellos. Y en ese contexto, preguntarte del turismo doméstico, ese cómo va, porque pues también, digamos, los mexicanos, según recuerdo, somos el segundo grupo de turistas internacionales para Estados Unidos. Es natural por la cercanía que tenemos, pero es muy común que los mexicanos vamos a la Unión Americana de vacaciones, son también muy atractivos. Y en ese contexto preguntarte que cuando estaba la pandemia, la fricción de cruzar una frontera, etcétera, hacía que mucho de ese turismo que antes iba a otros países, pues ahora se queda en México. ¿Se ha mantenido y sobre todo cómo va el doméstico? Sí, mira, antes de comentarte del doméstico, el fronterizo ha bajado muchísimo. En el primer trimestre, por decirte, en el 2018, estábamos alrededor de 25,000 llegadas de turistas, 25, 25 millones, perdón, y Sí. en el 2022 estamos en casi 10, entonces sí ha bajado. El turismo nacional, estamos en 25 millones de llegadas. Esto es, o de flujo, más que llegadas. Ujú. Es 7.1% abajo del 2019, o sea, sí está bajando menos el turismo doméstico, que es importantísimo para México, ¿no? Pero al final de cuentas ha bajado y por decirte, a visitantes en zonas arqueológicas está casi 39% abajo del 2019, a museos está 65%, y la ocupación hotelera, que generalmente en México estaba en 60%, ¿no? De ocupación hotelera, pues hoy por hoy está en 55.4, entonces todavía hay 6.6 puntos porcentuales por recuperar. Claro, no, qué interesante, sobre todo porque, y me hiciste conectar el tema de la dependencia de Estados Unidos, sobre todo porque pues se va dibujando en ellos una recesión, no sabemos si es aterrizaje suave, aterrizaje fuerte, pero esa enorme dependencia pues en un sector como el turístico puede implicar cosas, porque ese diferencial, digamos, del turista nacional pues tiene que ver también con el ritmo de recuperación de México. Finalmente, pues eso es lo que habilita el turismo, es decir, que la recuperación sea en forma de V y obviamente sabemos que es una recuperación, dirían técnicamente asimétrica, ¿no? Es decir, caímos más de lo que nos hemos recuperado en 2021 y 2022 y bueno, pues eso incide directamente en la actividad. Braulio, siempre un gusto platicar contigo, gracias por el tiempo y como siempre nosotros muy atentos en Imagen Empresarial de lo que va ocurriendo en este importantísimo sector. Sí, muchas gracias a ti, Rodrigo, y gracias siempre por el apoyo que le das a la industria. Abrazo, Braulio. Muchas gracias, hasta luego.
Ahí escuchamos a Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico.